Buenas noches, amigos, un placer tenerlos nuevamente en su programa, en el programa de la política con P mayúscula, Noches sin Tregua. Pensemos en voz alta. Las ideas son ideologías. Cuando usted le hablan de ideología, le hablan de ideas que intentan formar o desarrollar una sociedad o un país. Costa Rica no es la excepción, ha tenido una evolución histórica de diferentes fuentes ideológicas, diferentes ideas que han ido permeando al costarricense de una variedad significativa que le ha permitido fortalecer un Estado que a veces nos defrauda, pero que en la mayoría de los casos ha demostrado que ese equilibrio ideológico, que esa orientación ideológica del costarricense ha llevado a este país al éxito. Hoy vamos a analizar esa evolución ideológica de Costa Rica desde los años 40 del siglo pasado a la fecha. Ese es el tema de hoy. Ya regresamos. Para el planteamiento que les hice, pensando en voz alta, he invitado a un profesional que es escritor, es ensayista, es pensador, es investigador del pensamiento costarricense y a nivel internacional. También se ha distinguido porque ha analizado las diferentes ideologías. Él es don Fernando Araya. Un placer, Fernando, tenerte aquí en Noches sin Tregua. Bienvenido. Muchísimas gracias, Claudio. Es un honor, un placer estar en tu programa y espero que sea muy fecunda la conversación que tengamos. Así va a ser, de eso no tengo la menor duda. Te invito a brindar por nosotros, por el programa, los televidentes y nuestra familia. Ya regresamos, salud. BAC presenta El valor del coraje. Y yo he fallado muchísimas veces. He metido muchos penales, pero he fallado cualquier cantidad. Y yo por mí me hubiera quedado, yo no tiro penal porque yo he fallado. No, eso me ha llevado a no, ahora tengo que respirar antes, ahora tengo que no dudar de dónde lo iba a tirar, de qué hacer. BAC, valores como los tuyos. El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno ENOS, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga. Por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Yo
quisiera empezar, Fernando, primero por la orientación, para hablar de política con P mayúscula, que vos nos hicieras una referencia de qué debería interpretar yo por ideología. ¿Qué es ideología? Bueno, de acuerdo a las investigaciones que he realizado sobre este tema, yo defino la ideología como un método de control social y hago una diferencia entre las ideologías y el conocimiento. El conocimiento es un saber que se prueba en los hechos, que se valida, que se contrapone a hechos que lo prueban. La ideología es un sistema de creencias que reclama la adhesión emocional o afectiva de las personas. Pero en principio la ideología no tiene una función de conocimiento como yo lo interpreto, sino que tiene una función de control y de control social sobre grupos de personas, sea en partidos políticos o sea en otros tipos de organizaciones. Por eso he insistido en otras oportunidades y a través de artículos de prensa o de libros en la necesidad de que la sociedad costarricense reduzca la influencia de las ideologías y eleve la influencia del conocimiento. Cuando uno lee tus libros o tus ensayos, encuentra una investigación profunda sobre diferentes ideologías. Es frecuente que la gente, para descalificar las ideologías, las llame como pensamientos utópicos. Vos también haces una referencia en alguno de tus ensayos de que hay varios tipos de totalitarismo. Yo quisiera entrar en eso. ¿Son tan utópicas todas las ideologías? ¿Hay algunas más cercanas a la realización? ¿Y cuáles serían las más totalitarias? Bueno, pueden haber algunas más cercanas a la realización, pero en términos generales habría que recordar aquello que decía don José Figueres Ferrer. Cuando le preguntan, don José, ¿qué es una ideología? Y don José Figueres Ferrer dice, es una excusa para no pensar, dice don José. El pensamiento de otro asumido como mío. En términos generales hay ese primer principio. Para mí, yo coincido en eso con don José Figueres Ferrer y después con que es la misma tesis que sostiene, por ejemplo, don Oscar Arias. Las ideologías son excusas para no pensar. Pero cuando las ideologías... Y en el caso, perdona Claudio, en el caso de los totalitarismos, hay distintos tipos de totalitarismo, en efecto. Hay totalitarismos... hay distintos tipos de totalitarismos, pero todos responden a una misma estructura. Pero antes de entrar a esa estructura, porque lo otro que dijiste me sonó muy, muy interesante. Tal vez don Pepe, cuando hablaba de que las ideologías eran ideas para no pensar, lo planteaba, o lo leo yo hoy día, de que son esas ideas que se asumen por muchos como una marca, como una frecuencia de la cual no puedo moverme, pero que alguien tuvo que haberlas pensado y alguien tuvo que haberlas desarrollado, y que al final de cuentas, en muchas ocasiones, terminan conformando un proyecto nacional. Ahora bien, cuando vos me tocas el tema de los totalitarismos, yo podría decir que los totalitarismos son la única posibilidad de que esa utopía ideológica se dé, porque la sociedad está variada en pensamientos ideológicos y por lo tanto un gobernante con un pensamiento ideológico se le complica un tanto, con una ideología única, lograr que la sociedad, que los actores sociales, que los actores empresariales se guíen de un solo pensamiento. O sea, es difícil en democracia lograr la pureza de una ideología en gobierno, no así en el totalitarismo. Bien, es un tema complejo, ¿verdad, Claudio? El que vos planteás con esta idea. Te decía que hay distintas formas de totalitarismo, pero todas tienen una estructura común. La estructura común de todas las formas de totalitarismo está basada en la creencia de que se tiene la verdad y de que tengo la misión de imponerle esa verdad a los demás. Esas dos creencias, uno la encuentra en la República de Platón, uno la encuentra en el Imperio Cristiano de la Edad Media, uno la encuentra en la teología de la liberación
de versión marxista. La encuentra también en el falangismo, en el fascismo, en el nazismo, que son las formas de totalitarismo del siglo XX, y la encuentra también en el reduccionismo economicista, que pretende reducir todo a dinero y mercado. En esas, vea que son distintas formas, históricamente, pero todas tienen esas dos tesis básicas. Poseo la verdad y tengo la misión de imponérsela a las demás. Eso es el totalitarismo a grandes rasgos. Ahora, ha tenido distintas formas de expresión, que son estas que te digo. En el siglo XX, el fascismo, el fascismo, el nazismo, el falangismo, el comunismo, fue evidente en el siglo XX que estas eran las creencias que subyacían a esos movimientos. Entonces, y son ideologías totalitarias. A mí me parece que hay que hacer una diferencia entre estas ideologías totalitarias y las tradiciones democráticas y liberales, porque en el caso de las tradiciones democráticas y liberales, el punto de partida es no una creencia, no una idea, sino una condición antropológica del ser humano, que es la libertad. La libertad no es una creencia y no es un postulado, un dogma, sino que es un rasgo antropológico del ser humano. ¿Y eso? Eso es importante porque en los totalitarismos, precisamente ese rasgo antropológico es el que se elimina. Ahora, cuando hay ideologías que se van permeando de varios pensamientos, tal vez pensar en una ideología pura es imposible. Lo digo porque hoy en día es común, antes de ingresar al tema de nuestro país, es común que la gente con alguna frecuencia tenga un desconocimiento de qué son las ideas liberales. Y las ideas liberales que plantea John Locke como derecho a la vida, derecho a la propiedad y derecho a la libertad. Creo que todos los costarricenses estaríamos de acuerdo en eso. Sin embargo, hoy en día alguna gente tiende a confundir y utilizar en exceso el concepto de neoliberal casi como una muletilla para golpear, para desacreditar, para descalificar al rival. Sin embargo, las ideas liberales, esas que te comento, de John Locke, siguen vigentes en estas y en muchas otras ideologías. Así es. Me parece que el concepto de neoliberal, en el caso de Costa Rica, ha sido básicamente una estrategia de carácter político electoral, pero no ha sido un concepto analizado de manera pormenorizada. Nosotros no estamos en Costa Rica en presencia de un debate de alto nivel sobre el concepto de neoliberal ni sobre las prácticas del neoliberalismo. Estamos en presencia de estrategias político-electorales que, calificando a otros de neoliberales, creen obtener ventaja, ¿verdad? Y en la última elección también lo vimos en el tema del comunismo, que ya igual, pasado de moda, fue sacado de nuevo para descalificar a algunos en sentido actores. En sentido contrario se da el caso del comunismo, ¿verdad? Cuando se califican a fuerzas políticas como comunistas, cuando el análisis más pormenorizado revela que ya no lo son, De manera que hay un error de perspectiva para mí en ese sentido. ¿Y se asustará tanto la gente, o de la misma forma, cuando a algunos les dicen sus contrapartes neoliberales o les dicen comunismo? Yo, al final de cuentas, y lo he visto en investigaciones estadísticas, estoy convencido que defendiendo pensamiento ideológico no se gana una elección. Es posible que sea un muy buen instrumento para gobernar, para tener una orientación de ideas, pero no para ganar una elección. Sin embargo, son conceptos muy utilizados, como le decías vos anteriormente, para descalificar. ¿Comprende el ciudadano costarricense en una gran mayoría la profundidad de esos conceptos? A mí me parece que en una gran mayoría los costarricenses comprenden que el uso de esos conceptos tiene fines de manipulación político-electoral, que tienen esos fines. Y de alguna manera entran a jugar el juego de la manipulación, de manera deliberada. Costarricenses de distintos niveles de instrucción, ¿verdad?
En realidad, cuando estos conceptos se utilizan en el plano de la lucha política, de la lucha social, no se utilizan como conceptos académicos o conceptos científicos, se utilizan como conceptos de estrategia electoral. Y la gente, en una alta proporción, entiende que eso es así. Esta es mi percepción. Entiende que eso es así y, digamos, no come cuento, como alguna vez se decía. Porque aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, del partido Movimiento Libertario o del Frente Amplio, que empiezan con una pureza ideológica y que de repente se van distorsionando en el transcurrir de los procesos electorales ante la búsqueda del Ejecutivo, del poder. Pierden, dejan de ser monolíticos, dejan de ser puros y se transforman en un arroz con mango al final de cuentas. Así es que ese es el principio de realidad para mí. La realidad va indicando hasta dónde puedo yo mantener un purismo ideológico frente a la evolución de los hechos. En el caso del Partido Movimiento Libertario, cuando uno analiza su evolución ideológica, uno observa ese fenómeno. Pero también se observa en el caso del Frente Amplio. Si recordamos de dónde viene el Frente Amplio, de dónde proviene, eso lo podemos analizar ahora en algún momento. Pero ahí también se observa un cierto abandono de los enunciados que eran clásicos de sus precursores hace 15 o 20 años y evolucionan hacia tesis que vos la llamás un arroz con mango. Sí. ¿Verdad? Ahora, en el arranque del programa, yo le prometí a la gente hablar de la evolución ideológica de Costa Rica, y para no hacerlo muy antiguo, a partir del año de 1940. Vos has hecho análisis al respecto, has hecho ensayos sobre eso, y yo soy de la tesis que a partir de los años 40, a lo mejor yo estoy equivocado, no me extrañaría, de que el pensamiento ideológico costarricense, si yo lo tuviera que definir, diría que es muy socialdemócrata, que ha estado muy cargado en una posibilidad del desarrollo del Estado, pero también sin menospreciar las habilidades, las cualidades que puede generar el mercado. Pero, ¿cómo podrías vos definir, o cómo nos contarías vos que fue esa evolución del pensamiento a partir de los años 40 en Costa Rica? Bueno, a partir de los años 40 hasta hoy... Del siglo pasado, cuesta decirlo, porque nosotros somos de aquellos años. Del siglo XX, las mismas fuerzas y familias político-electorales que se encontraron y se desencontraron en los 40, son las mismas fuerzas que han venido encontrándose y desencontrándose desde esa década hasta el día de hoy. Esa es mi hipótesis y es la hipótesis de trabajo con la que he escrito algunos textos. Y hay una fecha en la historia de Costa Rica contemporánea, muy importante, que es el 11 de noviembre de 1976. Voy a empezar por ahí, si me permitís. El 11 de noviembre de 1976 se dan cita en el Teatro Nacional los exponentes políticos más importantes del país en ese momento. Y a través de ellos se dan cita las propuestas de desarrollo nacional a finales de los años 70. Ahí invito a quienes nos están viendo y escuchando a que hagan un ejercicio mental. Imaginen el Teatro Nacional lleno el 11 de noviembre del 76 y en la mesa principal se encontraba Manuel Mora Valverde, quien era exponente del marxismo clásico, se encontraba don Daniel Oduber, que era exponente de la tesis del Estado empresario, se encontraba don Mario Chandi, que era exponente de una tesis liberal, clásica, conservadora, se encontraba también don Óscar Arias, que era ministro de Planificación en ese momento. En esa noche fueron expuestos los planteamientos del desarrollo nacional de 1976 hacia adelante. Y las fuerzas políticas que se enfrentaron ahí dirimieron sus luchas en la década de los 80. Y la tesis que prevaleció en la década de los 80 no fue la de Daniel Oduber, no fue la de Manuel Mora, no fue la de don Mario Chande, fue la tesis de don Óscar Arias. La tesis que don Óscar Arias planteó
en la conferencia del 11 de noviembre de 1976, una conferencia en el Teatro Nacional. En esa tesis es la que viene a dominar la década de los 80. Y por eso hay una periodista, que ahorita no recuerdo el nombre, que afirma hacia finales de los 90 que la década de los 80 es la década de Óscar Arias, desde el punto de vista de la lucha política que se había abierto a finales de los 70. Eso es importante tenerlo presente, porque esas mismas fuerzas son las que se enfrentan en los 40, y esas mismas fuerzas son las que después de los 80 vuelven a enfrentarse y a recambiar. Cambian liderazgos, cambian actores, pero los planteamientos básicos se conservan. Hay una tendencia desde los años 40... Mantener una estructura. Sí, hay una tendencia desde los años 40... La columna vertebral. Exactamente. En los años 40, de carácter muy influenciado por el pensamiento democristiano, socialcristiano, que se expresa en el Partido Republicano Nacional. Pero también está dentro del bloque de la victoria, como se le llamó a la alianza del Partido Republicano, la Iglesia Católica y Vanguardia Popular, también se encuentra una tendencia de marxismo clásico dentro de esa alianza. Y está la jerarquía de la Iglesia Católica, que influye en el pensamiento del doctor Calderón Guardia y del Partido Republicano sobre la reforma social. BAC presenta El valor del esfuerzo. Sé lo que se siente estar frustrado, perder, no cumplir algún objetivo. Cuando gano, cuando gana un partido, cuando consigue algo, en simpatizar con la otra parte, no perderme nunca en el fracaso o en el éxito. BAC, valores como los tuyos. INA, una institución al servicio de las pymes. El Sistema de Banca para el Desarrollo, o SBD, también ofrece apoyo empresarial a través del INA y su unidad PYME, brindando servicios tales como capacitación, asistencia técnica y acompañamiento para fortalecer y hacer crecer las empresas. Más información en sbdcr.com. Búsquenos en Facebook como SBD Costa Rica. INA, la llave del progreso. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras. Charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. De recordar que en una tertulia de la Cava que hicimos hace unos 22 días, un mes,
en que el invitado fue el licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier. Don Rafael Ángel me regaló un librito que es el pensamiento ideológico del Partido Republicano Social Cristiano. Y entonces en la tertulia yo le digo a don Rafael Ángel de que él ha pasado por varios partidos, que ha conformado varios partidos, partiendo de ese republicano que vos hablas de los 40 en adelante, donde se forma. Y él me dice que sí, pero que el pensamiento ha sido el mismo, que han cambiado tal vez el nombre, los colores de la bandera, pero que ha sido el mismo. Yo no veo que eso sea tan cierto, porque cuando yo veo a la administración Calderón Guardia ya en los años 40 y la comparo con los gobiernos de la Unidad Social Cristiana, encuentro algunas diferencias sustanciales. ¿Estoy equivocado o está lo correcto, don Rafael Ángel? Concuerdo con vos, en primer lugar, porque decir que el pensamiento ha sido el mismo después de más de 60 años de historia es hacer una defensa de la inercia, de la inmutabilidad de las ideas. Las ideas cambian, los pensamientos cambian. Se pueden conservar ciertos principios. Por ejemplo, el principio de subsidiariedad es muy importante en el caso del pensamiento social cristiano, y eso se puede conservar hasta el día de hoy. Cuando en el caso del social cristianismo costarricense, en la década de los 90, el Partido Unidad Social Cristiana formula una síntesis de economía social de mercado, liberalismo político y tradición de la doctrina social de la Iglesia. Cuando formula esa síntesis no renuncia al principio de subsidiariedad, pero la época es totalmente distinta. Está planteado en los 90 el tema de la apertura, está planteado el tema de la desmonopolización del sector público, está planteado otros temas, está planteado el tema de la actualización del Código de Trabajo, ¿verdad? O de la modernización de la seguridad social, es otros temas. Yo creo que quizás haya que diferenciar. Y en el caso del Partido de Liberación Nacional, que también algunos, en esa misma época que vos hablas de los 80 de Óscar Arias Sánchez, la gente hace también, coincide con lo que mucha gente a lo interno del Partido de Liberación Nacional dice que pasó con el advenimiento, la aparición del doctor Arias, que es un cambio de chip de Partido de Liberación Nacional. Pero hace algunos días también oíamos al presidente o expresidente Figueres, José María Figueres, hablar de que Liberación tenía que volver a la izquierda. A mí me entraba alguna contradicción en ese planteamiento de don José María Figueres, porque si hay un cambio que no es hacia la izquierda, es en el gobierno de él, allá en el año, sería que 94, 98. Esa evolución en el Partido de Liberación Nacional ideológica, ¿cómo la podríamos interpretar también como parte de ese cambio de los tiempos? Sí, bueno, volviendo al 11 de noviembre del 76, en la parte final de la conferencia que dio don Óscar Arias en esa ocasión, don Óscar Arias dice, lo cito más o menos de memoria, dice don Óscar que en el momento en que él está haciendo el discurso hay dos épocas que se están encontrando. Una época marcada por don Daniel Oduber y una época que comienza, que está llena de desafíos, etc. Esa frase de don Óscar, si la unimos al conjunto del debate que se dio esa noche con Manuel Mora, con Daniel Oduber, con don Mario Chande, esa frase de don Óscar está vinculada a lo que yo llamo la tercera vía del desarrollo costarricense. La tercera vía del desarrollo costarricense es la vía de Calderón Guardia y de la Iglesia Católica en los 40. Es la vía de José Figueres Ferrer y de Chico Orlis. No estás dejando por fuera a alguien como Rodrigo Facio, que para mí es el ideólogo de la tercera vía. Es la vía de don Rodrigo Facio, es la vía de Óscar Arias en la conferencia del 7-6 y es la vía de los 80, enriquecida en el caso de los 80 con el liderazgo de Costa Rica en la pacificación de Centroamérica y el impacto global de la política exterior costarricense. Cuando digo que es la vía, quiero decir esto, quiero decir que la línea principal del desarrollo costarricense
ha evitado hasta ahora los puntos extremos del abanico ideológico y se ha situado en lo que podría llamar el centro político. Ese centro político tiene distintas modalidades. Puede haber un centro político de tipo social cristiano o un centro político de tipo liberal también. Hay en los 80 y a finales de los 70 un centro político nuevo en Costa Rica, que es el que está vinculado a la formulación de la tercera vía de Óscar Arias, dentro de Liberación Nacional, pero después se convierte en una tesis nacional. En un escrito tuyo, voy a hacer referencia de que esa tercera vía aparece en Costa Rica antes de que hable Tony Blair, Bill Clinton, Fernando Enrique Cardoso, Ricardo Lagos, Felipe González, Anthony Giddens. Vos decís que aparece mucho antes en Costa Rica. La que formula el doctor Arias. Ajá. La que formula el doctor Arias en el discurso del 7-6, en la tesis de licenciatura del 6-7, en el libro ¿Quién gobierna en Costa Rica? Y en el libro Nuevos Caminos para el Desarrollo de Costa Rica, lo que ahí se perfila no se llamaba en la época del doctor Arias, en esa época, o en Costa Rica, tercera vía. Pero el contenido de lo que ahí se formula es lo que después Ricardo Lagos en Chile, Tony Blair en Estados Unidos, Enrique Cardoso en Brasil, empiezan a denominar tercera vía. Por eso he sostenido que el doctor Arias, a partir de finales de los 70 y durante los 80, perfila lo que 20 años después, en Europa y en Estados Unidos, algunos políticos empiezan a llamar tercera vía. Pero eso que perfiló el doctor Arias y un grupo de costarricenses a finales de los 70 y de los 80, es por su contenido un contenido de tercera Ahora, vía. Fernando, la socialdemocracia, cuando surge ya a principios del siglo XIX, es un rompimiento que se da de Edward Bernstein con el marxismo. Y en esa perspectiva él dice que no está de acuerdo con el marxismo, comunismo posterior, porque él está convencido de que el capitalismo está dando muy buenos resultados económicos, que lo que hace falta es un Estado que haga una distribución más equitativa. Entonces ahí podemos ver un rompimiento que hace Bernstein al conformar la socialdemocracia como una alternativa de tercera vía. En Costa Rica, yo la encuentro desde el punto de vista ideológico, como arrancamos el programa, y establecida en un documento y en pensamiento profundo, en Rodrigo Facio, cuando a veces muy mal interpretado por algunos, que han tratado de cargar mucho a don Rodrigo Facio en un pensamiento de izquierda que nunca tuvo. Era un hombre que tenía un conocimiento muy equilibrado, que inclusive hablaba de planificación allá en su época, cuando esa palabra casi era, tal vez por eso asustaba más de uno, porque solo en el comunismo se hablaba de planificación. Hay alguna, usted va a verla por supuesto, pero si yo quisiera comparar esa tercera vía que plantea Rodrigo Facio allá en los años 50, finales de los 40, con lo que plantea el doctor Arias allá en 1976, son tan distantes esos pensamientos, porque yo podría interpretar que esa ha sido, como vos lo decías antes también, la ubicación ideológica del costarricense, tal vez sin darse cuenta, pero en su ADN ese equilibrio ideológico es lo que ha permitido una evolución distinta al resto de América Latina. Bueno, es claro que, primero, Claudio, me parece que tal vez haya que precisar un asunto. La tercera vía no es solo la tercera vía de la socialdemocracia. La socialdemocracia es un modo de la tercera vía. Pero es la que levanta esa bandera ya en los principios del siglo XIX, ¿verdad? Es la que ha sido dominante, hegemónica en la evolución histórica de Costa Rica. Pero hay otros modelos de tercera vía. Eso para tenerlo claro. Y por supuesto, hay una línea de continuidad directa entre los planteamientos de don Rodrigo Facio y el planteamiento de don Óscar a finales de los 70 y durante la década de los 80. Hay una continuidad directa porque el punto de partida es el mismo en ambos casos. No se trata de elegir entre derecha e izquierda. No se trata de elegir entre socialismo y capitalismo. Se trata de desarrollar una sociedad democrática, liberal, que tenga mercados económicos
muy fuertes, muy poderosos, pero que incluya a las distintas clases sociales en esa sociedad, ¿verdad? Que tenga como prioridad el bienestar del mayor número, o la erradicación de la pobreza, o la disminución de la desigualdad. En este punto es importante recordar que tanto don Rodrigo Facio como don Óscar y otros políticos costarricenses y académicos, investigadores costarricenses, en los años 70 señalaron que el acuerdo político y el acuerdo de clases sociales a que condujo la Guerra Civil del 48 y que se consolidó en el 50, dejó por fuera al proletariado urbano y al proletariado agrícola, a los más pobres. Los marginó del acuerdo y terminó siendo un acuerdo de clases medias, de comerciantes, de industriales y de la antigua oligarquía cafetalera. Es importante en este punto recordar que Rodolfo Cerdas Cruz, Chester Zelaya, José Abdulio Cordero, León Pacheco, Alberto Cañas, Isaac Felipe Azofeifa, Óscar Arias, en los 70. Alberto Martén, en los 70, denunciaron el hecho de que el acuerdo de clases sociales y de política que se había logrado al final de la Guerra Civil y durante los 50, dejó por fuera a los más pobres. Ahora, y denunciaron ese hecho, porque ese hecho denunciado en los 70 sigue siendo hoy la misma denuncia que hay que hacer, ¿verdad? BAC presenta El valor del coraje. Y yo he fallado muchísimas veces. He metido muchos penales, pero he fallado cualquier cantidad. Y yo por mí me hubiera quedado, yo no tiro penal porque yo he fallado. Eso me ha llevado a ver, no, ahora tengo que respirar antes, ahora tengo que no dudar de dónde lo iba a tirar, de qué hacer. BAC, valores como los tuyos. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlace de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava.
oyéndote me da la impresión, o trato de copiar, que la tercera vía en muchas ocasiones no es tanto ideológica como lo práctica que es. Y en algún libro tuyo leía que vos ponías que el individualismo y el colectivismo ha fracasado como opciones de desarrollo humano integral. Bueno, puede ser que la tercera vía, en el caso de Costa Rica y otras naciones, pero pongo el caso de Costa Rica para América Latina, pensando mucho en que el costarricense y sobre todo los más jóvenes tienden a pensar que este país es un país fracasado, cuando nosotros somos un país que ha sido históricamente muy exitoso, que podemos estar en un bache, inclusive en algún artículo tuyo por ahí, alguna vez leí que estábamos empantanados o una palabra así utilizabas. Bueno, ese individualismo y ese colectivismo que ha fracasado, será la tercera vía, en el caso de Costa Rica, lo que nos ha permitido ser exitosos. Bueno, al buscar equilibrio entre estos dos conceptos de individualismo y colectivismo. Bueno, la tercera vía no debería conceptualizarse como una búsqueda de equilibrio entre estos dos extremos. En realidad la tercera vía no es una búsqueda de equilibrio entre extremos. La tercera vía es desarrollo democrático, desarrollo liberal, con mercados poderosos e inclusión social. Eso es la tercera vía. En el caso de Costa Rica, ¿eso en qué se tradujo? Bueno, pero en esa tercera vía que me estás diciendo, están esos dos conceptos totalmente. No están. No están, yo lo siento perfectamente. No, hay un concepto que está ahí. Cuando que no la es inclusión es el colectivismo. Cuando me planteas el resto, me estás hablando de las posibilidades individuales del desarrollo, de las particularidades. Sí, vieras que hay un concepto clave, que es el concepto de persona, que no es el concepto del individualismo. Pero cuando hablamos de la persona, hablamos del individuo. Sí, pero el individuo preocupado por su desarrollo. Bueno, para no entrar a una cosa muy especulativa, Claudio, yo te diría que, por supuesto que el colectivismo y el individualismo han fracasado. Eso es evidente en la experiencia costarricense y en la experiencia internacional. En Costa Rica ha sido muy importante la creación de las clases sociales medias. Eso fue clave, ¿verdad? Que en un primer momento del 50 a la crisis de finales de los 70, principios de los 80, estaba muy vinculada al Estado. Pero las clases sociales medias siguen siendo fundamentales hoy, solamente que ya no están todas vinculadas al Estado. Hay sectores de clase social media vinculadas a la tecnología, a la apertura comercial, a la empresa privada, etcétera, además de las que están situadas en el Estado. Pero es un porcentaje mucho menor. Hay que recordar que en los años 70 las clases sociales medias vinculadas al Estado eran casi la totalidad de las clases sociales medias. Hoy no es así. Hoy estamos hablando de 300.000 personas vinculadas al Estado. Y estamos hablando de casi 2 millones de personas vinculadas a los sectores privados. Ahora, okay. ¿te queda algo ahí? No, me queda nada más. Se me viene a la mente algo. Solo la tesis esta. La creación de las clases sociales medias se ha traducido en el plano político en la formación de partidos políticos de centro. Y no en la formación de partidos políticos, llamémoslos así, situados en el extremo. Ahora, cuando los partidos políticos de centro entran en crisis, por algún motivo, crecen los puntos extremos del abanico. Esa es la ecuación. Esa es la ecuación que yo veo en Costa Rica y la veo en otras partes. La política, yo insisto mucho que es centrípeda en Costa Rica, ¿verdad? Se juega, los partidos políticos y los grandes o pequeños políticos tratan de jugar siempre en el centro porque sienten que esa es la perspectiva más comprendida por el ciudadano. Esa es la mayoría electoral, digamos. Pero sería interesante analizar, Fernando, un partido que se me viene a la mente ahorita, que hace algunos días yo escribía que son 3 en 1, el Partido de Acción Ciudadana, que llega al gobierno, pero alguna gente sostiene que llega sin un claro pensamiento ideológico, sin un proyecto específico, tal vez lo que lo imprimió en algún momento su fundador Otón Solís en cuanto a corrupción como la bandera principal, y en cuanto al tema de capacidad ideológica, el PAC como que nunca tuvo una orientación clara, es mi percepción. ¿Te parece a vos que en este gobierno, en esta administración de don Guillermo Solís, esa confluencia de esos 3 PAC que llamo yo, un PAC que representa el presidente Solís,
que es coyuntural, que acabará cuando el gobierno se termine, porque está muy unido alrededor del ejercicio del poder, más que un pensamiento ideológico. El otro PAC, que es el de Otón Solís, muy concentrado, que inclusive él lo ha dicho, así como Liberación tuvo tal bandera o la unidad tal, la nuestra es la de la corrupción. Bueno, la corrupción como un concepto ideológico no lo es, pero digamos que ahí estaría ese PAC. Y está el otro PAC que yo llamo, que es el PAC más de izquierda, muy afín al Frente Amplio, que a mí no me extrañaría en las próximas elecciones, como lo estamos viendo en algunas alcaldías, que se una con facilidad. ¿Cómo interpretar otra vez ese arroz con mango que se hace en el gobierno, en el PAC, en esa lucha o en esa intersección del pensamiento ideológico que hace que se presente tanta contradicción al momento de definir políticas públicas? Me parece importante retrotraer un poquito al punto de origen del PAC. En el punto de origen del PAC hay dos hechos claves. Uno, el planteamiento original del fundador, que consiste en propiciar la reforma del Estado, la eficiencia en el Estado, la desburocratización del Estado. Esa es la idea fuerza. Y en propiciar elevar los niveles de gestión ética del sector público. Esa es la idea fuerza inicial. Esa idea fuerza inicial estuvo acompañada de un fenómeno político histórico, que fue que llegaron al PAC corrientes que venían del Partido Unidad Social Cristiana, corrientes que venían del Partido Socialista Costarricense llamado de la Hormiga, o de la izquierda que estaba dispersa después de la crisis del socialismo, a nivel mundial, corrientes que venían de Liberación Nacional. ¿Y qué ocurre ahí? Que no se hace la siguiente tarea. La siguiente tarea era lograr la fusión de esas distintas corrientes que llegaron a confluir en el PAC. Lograr la fusión orgánica de esas corrientes. Esa tarea no se hace. Y como no se hace esa tarea, viene una evolución posterior del PAC que simplemente está marcada por esas sucesivas divisiones que venían desde el punto de origen. Pero en el punto de origen se pudo crear la fusión orgánica del PAC y no se hizo, no se logró hacer. Y entonces ocurre que gana la última elección una de las corrientes del PAC que está separada de la idea original del PAC. La idea original del PAC que tiene que ver... ¿Vos crees que hay una corriente ideológica en el Ejecutivo? O sea, ese que, no ese hay que una gana, corriente porque yo no la percibo. Lo que hay es una corriente política amorfa, o sea, sin forma. Por eso es que yo te digo que, pero no ideológica, que ese PAC, que yo llamo el PAC 1, el PAC 2, el PAC de Luis Guillermo Solís, es esa pelota amorfa, heterogénea, que está pegada en el Ejecutivo, gobernando sencillamente porque está disfrutando del ejercicio del poder. Pero vos podrías percibir algún pensamiento ideológico en esa confusión. No hay. No hay coherencia intelectual, coherencia política, de pensamiento político, no hay. Estamos en una especie de arroz con mango en este gobierno, que tiene relación con esa historia del PAC que le estoy contando, porque viene de atrás. Viene del hecho de que al inicio no se fusionaron las fuerzas. Recuerde que el Partido Unidad Social Cristiana, cuando es fundado en diciembre de 1983, fusiona sus corrientes. Se logra la fusión jurídica y política de sus distintas corrientes. Habían unas corrientes que venían de Liberación, habían unas corrientes que venían del calderonismo, habían unas corrientes que venían de la democracia cristiana, habían unas corrientes que venían de la Unión Popular, que era el grupo de tradición liberal conservadora. Esto se fusiona en el Partido Unidad. ¿A partir de qué año lo consideras vos? Eso fue en diciembre de 1983, cuando se crea el Partido Unidad. Sí, porque te hago la pregunta porque en el gobierno de Rodrigo Carazo, que es cuando la unidad como coalición llega, es algo muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Donde hay diputados en la Asamblea Legislativa, en aquel caso de la unidad eran muchos más que los de ahora, pero aquí lo vemos con 13, donde con facilidad se hacen, para exagerar, hasta 13 fracciones de 13 diputados en el PAC, o lo ves en el Ejecutivo en contradicciones permanentes.
Pero en aquel caso de Rodrigo Carazo uno lo podría justificar que era una coalición. En este caso, la única justificación que yo encuentro es esa fusión orgánica, sí, esa fusión orgánica que vos dices que no se da en el PAC. No se da en el PAC. Pero el peso... Se da en el PUS, en el 8.3, a partir del 8.3, después del gobierno de Carazo. Ese dato es importante. Antes del gobierno de Carazo, lo que a Carazo lo lleva a la presidencia es una coalición. Esa coalición se fusiona en el 8.3, en diciembre del 8.3, y le permite a la unidad convertirse en una fuerza política relevante en los 90, o prácticamente de 1990 al 2012. Recuerde que de 1990 al 2012 se producen 4 procesos electorales y la unidad gana 3. Liberación pierde 4, pierde 3. Sí, llega en algún Liberación momento, solo gana 1. En algún momento llega a ser la fuerza más grande del país. Más grande del país. A Liberación Nacional. Exactamente. Bueno, lo que estoy diciendo es que el PAC no logra esa fusión. No logra una fusión análoga a la que sí logró ese PUS en el 8. Pero antes ya se nos va el tiempo. Sí. ¿Habrá fusión orgánica en un partido tan viejo como Liberación Nacional o habrá una fusión más orientada al poder, al ejercicio del poder, a la costumbre de estar en el Ejecutivo? Porque a veces cuesta también en Liberación Nacional ver esa fusión orgánica que vos decís que la tuvo, pero hoy por hoy pareciera que es lo menos importante, la fusión orgánica alrededor de un pensamiento. Bueno, sí la hay, y esto es debido a una circunstancia histórica. Los grupos que confluyen en Liberación Nacional son los grupos que ganan la guerra civil del 48, y eso les permite evitar divisiones catastróficas que lleven a la desaparición del partido. Les permite hegemonizar los procesos electorales, los procesos políticos, ser la fuerza política principal, debido a una circunstancia histórica ocurrida ya en marzo-abril de 1948. Los grupos que ganaron la guerra confluyen en Liberación Nacional. Ahora, Liberación Nacional, por supuesto que es un cúmulo de tendencias y de fuerzas, pero conserva signos externos, conserva el nombre, conserva la bandera, y ahora, en esta última etapa, entra en una discusión que para mí no tiene sentido. La tesis de don José María Figueres de volver a la izquierda es una tesis que fue percibida como un intento de quedar bien, porque seguro él interpreta que aquí hay una inclinación a la izquierda. No, es una mala lectura. Que a la sociedad le está gustando eso. Sí, entonces él interpreta eso, entonces dice eso. Y está capado por el Frente Amplio y por el PAC, ese nicho. Ese nicho. Pero además, la tesis de volver a la socialdemocracia, esa tampoco tiene sentido. Como volver al pasado. Volver a la socialdemocracia en el sentido en que, decís vos, porque yo no lo oí, dijo don José María, es un poco visitar los cementerios. Visitar los cementerios. En realidad lo que se requiere a Liberación Nacional, lo que se requiere es modernizarse, renovarse, reinventarse, pero no renunciando a la historia, no volviendo a una etapa anterior a 1982 o a 1986. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y menos cuando lo que se inició en 1984 con Carlos Manuel Castillo y don Eduardo Lizano, y continuó con don Oscar Arias después. Y con el mismo José María Figueres. Y con el mismo José María en el 9-4. Sí. O sea, no podemos plantear ni volver a la izquierda, ni volver al cementerio, ni ir al cementerio. En los dos casos es un cementerio, un cementerio de pensamiento al que se va, porque no hemos tenido tiempo de analizar el caso del Frente Amplio. Muy bien. Pero en algún momento lo vamos a analizar. Muchas gracias, Fernando. Ha sido un gusto con mucho compartir gusto con vos. Creo que la orientación política hacia la política con P mayúscula que le hemos dado hoy al pensamiento ideológico es clave. A usted recordarle que el programa se repite mañana martes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde, y que ya el miércoles en YouTube lo podrá estar disfrutando. No olvide que de hoy en 8 días su cita es con la política con P mayúscula. Un abrazo. Bien, muchas gracias.